Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hay varios factores que ChatGPT, que no puede competir contra tus conocimientos, lo tengo que aceptar. Mira. Porque pues, tú vives de esto, ¿no? Y ChatGPT pues vive de todo. Digamos que muchos años de marquesa para aprender a mover el abanico. Sí, claro, pero a ver, ChatGPT me dice que dentro de las cosas que se buscan es que haya rotación geográfica. Tras siglos de papas europeos, la elección de Francisco marcó un giro hacia el sur global. Ahora se debate si volver a Europa o continuar con una representación global. Mira, la representación global yo tendría que pensar en un país que es muy importante, que es Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha tenido, bueno, sí tiene cardenales, llegó un momento que tenía 17 cardenales, ahora no sé cuántos tiene, son como unos 7 u 8, pero creo que se va a colar el arzobispo de Washington, por lo menos como uno de los posibles papables, va a entrar en la elección. No veo posibilidad de que gane, pero el cardenal McElroy es alguien muy de la línea de Francisco, pero acaba de llegar a Washington hace 2 meses, pero sí creo que se nos cuele en la lista. La pregunta es si quieren que haya un continuismo también. Claro, porque esa es la verdadera pregunta central. ¿Qué quieres? ¿Que siga toda la cuestión de reformas de Francisco o vamos a otra idea eclesial? El problema para muchos con respecto a Francisco es que fue anticlericalista. Y esto, pues, finalmente ha generado mucha molestia dentro de la institución. Vamos a dividirlo al revés. No hablemos de los papables, sino de los votantes. De esos cardenales que van a votar, pero que saben que no tienen posibilidades. ¿Hacia dónde ves? O no les interesa. O no les interesa. O no quieren. ¿Hacia dónde ves la tendencia de ese bloque mayoritario a votar por quién y por qué? Porque si nos reducimos a los papeles, pues bueno, son los 5 o 6 que ya dijo Eduardo. A ver. ¿Qué pasa con el grueso, con el electorado? ¿Cuál es la tendencia? Va a haber conclave. ¿En serio? Es pura grilla. Tú fuiste político. Por eso hice la pregunta. Imagínate que son una bola de políticos del PRI de sotana. Poniéndose de acuerdo. Poniéndose de acuerdo, porque sí se ponen de acuerdo. ¿Y quién protege los intereses de la mayoría? No poniéndose de acuerdo, viendo quién logra cierto consenso. Digamos, ¿quién los fastidia En menos base a a todos? proteger- Porque tampoco van a imponer a alguien por una mayoría No. que después deje grandes divisiones. Sí. La Ese película, es el la punto, película ¿eh? Cónclave te da algo muy importante. Lo tienen que elegir rápido. Porque ¿Rápido? si se tardan mucho tiempo, como se interpreta es que hay una fuerte división, tan fuerte que no se ponen de Que acuerdo. no se ponen de acuerdo, exacto. Fíjate que ese punto es bien importante lo que está diciendo Eduardo, porque yo creo que si el cónclave empieza el día 5, para el 7 ya tenemos papa. Hay prisa, pero hay un tiempo de más o menos 3 semanas para que se pongan de acuerdo antes del cónclave. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tendencialmente pudiera pasar? Quieren alguien, la gran mayoría A eso de me los refiero. electores, ¿Qué dice la mayoría? que tenga ese impulso del Papa Francisco, que tenga algunas cosas del Papa Francisco, por ejemplo, toda esta reforma administrativa que ha sido tan importante, pues que se quede. Tendrán algunas dudas sobre el papel de las mujeres, pero sí de ver temas como abuso sexual, qué pasa con las finanzas del Vaticano, A ver, ahí están las otras cosas. ¿Qué experiencia de gobierno? pastoral. Los cardenales suelen preferir a alguien con experiencia en el Vaticano o la curia Un curialista. para gestionar la compleja administración de la iglesia. Y Hace ahí es todo el sentido del donde mundo. Parolín tiene mucho más cancha Peso. que ningún otro. Sin embargo, Juan Pablo y Francisco no tienen no tenían experiencia en la experiencia, curia. pero Y tenían velos. experiencia administrativa. Eso sí. Antes de Juan Pablo I tampoco tenía experiencia. No. El que yo con experiencia era Ratzinger, el que fue Benito XVI. Y Juan- Pablo y VI. Pablo VI. Tenían mucha experiencia. Y antes de Pablo VI, Juan XXIII no la tenía, era patriarca de Venecia. Y antes de Pero había sido sí, pero no tenía grilla vaticana. Estaba en Turquía, digo, estaba Iba muy y lejos. venía, o sea, tenía más grilla que los otros dos. Y antes de él estaba Pío XII,
que se sabía la grilla Sí. para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, Yo creo experiencia que de es uno y gobierno. uno. Edad, aunque no es determinante, los candidatos de entre 60 y 70 años suelen ser favorecidos por combinar energía con madurez y porque está en una edad donde ya no se van tanto a los extremos. Ahí está Supi y Parolín. Los dos. Pero entonces estás negando el giro de la rotación geográfica. Yo creo. No la veo como tal, ¿no? A ver, yo no creo que haya una rotación geográfica. O sea, si tuviera que haber una rotación geográfica, estaríamos hablando de alguien que viniera del catolicismo angloparlante, que es muy fuerte, da mucho dinero, por cierto, y que no ha tenido ninguna oportunidad desde el siglo XII, que hubo el Papa Alejandro II, me parece que era inglés. O sea, no ha habido de ese sector, que es importante. Sí tiene que haber algún giro extraeuropeo. Ahora, yo por la situación europea siento que va a ser un italiano, precisamente porque un italiano va a lograr que diversos grupos puedan dialogar, cosa que si es un papa norteamericano, todo Asia y todo Oriente van a quedar muy desprotegidos. Y además la Iglesia Católica estadounidense está tan dividida, Está muy como el dividida. país, Sí. entre archiconservadores que no aguantaban a Y los muy Francisco, liberales. Y muy liberales. ¿eh? Sí, y están perdiendo los muy liberales. Exposición electoral. Quienes participaron en el cónclave anterior o han ganado influencia durante el pontificado de Francisco tienen más posibilidades. Pero no no hay que olvidar tantos. que Francisco también participó en la elección de Benito Sí, XVI. sí. Es más, algunos dicen que quedó en segundo Quedó en lugar. segundo lugar. Nunca lo vamos a saber. No, pero se ¿no? dice, se comenta y se menciona. ¿Qué quiere? ¿Una figura más institucional, O más pastoral. unificadora o más disruptiva? También. Fue un disruptor, Francisco. Sí, y entonces ya no puede venir un disruptor. Bueno, sí puede. Puede, pero sería más complicado para poner de acuerdo a tanta gente de cara a que yo considero que lo que viene es un Concilio Vaticano III. Independientemente de las ambiciones individuales o personales, quiero pensar, y me puedo equivocar, que la mayoría de los cardenales también tienen una preocupación por la institución Sí, de la por Iglesia supuesto. y quieren un papa que conduzca y dirija sin tanto sobresalto. Estrépito. Ujú. ¿Cuántos cardenales creerán en todo lo que dicen creer? Me pregunto, porque... Esa es una pregunta muy dura. No, es que no, es dura, porque crisis de fe está documentadísimo. Sí, todos que han hasta ha habido tenido. papas que han tenido crisis Con de crisis fe. de fe, claro. Entonces, ¿cuántos de los cardenales que no llegan son unos cinicazos? Que hicieron carrera religiosa y les fue muy bien y ahí Échales están. un 50%. 50. No sé. ¿Por qué no? O sea, todo esto porque yo no me la creo que el Espíritu Santo llega y Obvio revolotea no. y los inspira No. y todo el asunto. Ha habido papas pésimos. Y sí, el Espíritu Santo estaba metido en esto. Pío IX. No, hay cosas peores que Pío no. Digo, No, Alejandro espérate, VII. Pero estoy hablando del tiempo contemporáneo. Más de cercanos. no de tus épocas de Alejandro Borgia. Papa- no. del Papa Borgia tan divertido. Pero Borgia, a fin de cuentas, era un papa del Renacimiento y era una figura del Renacimiento. Y era muy respetado Y en no el fue un mal Renacimiento. papa. Y fue un Lo que pasa es que le han hecho mala bueno, publicidad claro. porque tiene un hijo medio asesino y una hija ahí que la usaron él y Él sus y hijos lo con usaron ficha como- de ajedrez. Sí, pobre mujer. No. Lucrecia, pobrecita. Pero de los papas contemporáneos. Sí, desde lo Por que podemos ejemplo, hablar. Pío IX, que fue el que condenó a México. Pero Pío no de otras ¿Cuál fue el cosas, que pues. condenó a los liberales del siglo XIX Pío mexicanos? IX. Pío Pío IX, IX. ¿no? Después, ¿cuál fue el papa que condenó a la Revolución Mexicana? Creo que Benedicto XV. 15. Creo que Entonces, fue Benedicto en México no nos han querido mucho algunos papas, ¿no? Pero Pío IX fue como que terrible. Fue el que instituyó que el papa es infalible, ¿no? Ah, y el dogma de la Inmaculada Y el Concepción, dogma. que alejó a ortodoxos de católicos, Sí, por o sea, ejemplo, ¿no? Digo, a mí no me encanta Pío no, honestamente. Pío XII, que Pero ha sido León muy XIII era una cuestionado joya. por su actitud tan tibia frente En la a Segunda Hitler, Guerra, ¿no? sí. Pero pues ya hay una revisión histórica en que se ve que no fue tan tibio. Sí, porque los últimos dicen documentos que ya no revelan quiso poner que tan en riesgo a los católicos Pues, de de Alemania, Alemania, claro. bueno, y de toda Europa que estaban bajo la bota nazi, Claro. ¿no? En fin, como dijo un primer ministro chino que ya murió, fue primer ministro con Mao Zedong, le dijeron, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Dijo, no ha pasado suficiente tiempo para poder juzgarla. Sí, no hay horizonte. Dijo que por lo menos tienen que pasar 300 años. Pero ya nos vamos. Y era chino. Qué bueno que viniste. Muchas gracias. Además,
Qué malo que se murió Juan Pablo. Francisco ya tenía 88 años. Y ya estaba muy malucho, Oye, pobre. ¿no se habrá querido morir? Porque le dijeron, te vas a descansar 2 meses. Y dijo, mangos. Y hizo unas actividades que para una persona menos vieja son extenuantes. No habrá dicho ya al diablo con todo, Yo ya también hice creo lo que eso. quiero y Dios dirá. ¿Y cómo le era un nombre F? Dios dijo. Dios dijo, Sí. Ya. puede ser. Puede Yo ser. creo que él sabía que tenía sus días contados, Sí, ¿no? me caía muy bien, la verdad. Sí, era simpático. Tipazo. Sí. Ya nos vamos. Gracias, Mónica Uribe. Gracias a ti por Guillermo Vázquez invitarme. Scandal, soy Eduardo Ruiz Gili. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.